Doctora, ¿cómo está? Buen día. Carlos Guzmán de Avan Noticias 4 Media de Veracruz. No me levanto porque están las cámaras allá atrás y pues, les tapo. Pero bueno, regresando al tema de Estados Unidos, sí me gustaría, antes del de energía, porque sí, ojalá ahí nos puedan hablar de precisiones el tema de energía, pero el de Estados Unidos sí sería importante ver, obviamente, pues va a esperar unas horas, ya mencionó, para pronunciarse sobre lo que pasó ayer. Vamos a esperar a los avances el día de hoy. Pero es preguntarle, ¿ya contempla un escenario, como ayer decía, con el tema del Poder Judicial, que tenía por ahí otro plan? ¿Ya contemplaba ya usted esto que está a punto de suceder en Estados Unidos? Y si ya habló con Marcelo Ebrard, que fue el que finalmente el sexenio pasado pues ayudó mucho al tema de la renegociación del TEMEC. Sí, vamos a esperar el día de hoy. Todavía no termina incluso la primera parte del proceso y vamos a ser muy responsables para poder hacer ya el comunicado oficial. México y Estados Unidos y también Canadá tienen hoy una integración económica muy importante que favorece a ambos países, favorece a Estados Unidos y favorece a México, en particular en esta relación bilateral. Entonces es una fortaleza de ambos. No competimos entre nosotros, sino al revés, nos complementamos. Entonces esto es algo que lo saben los empresarios mexicanos, lo saben empresarios estadounidenses que tienen inversiones en México. Las exportaciones de México han seguido creciendo y esta fortaleza es indispensable en el terreno incluso geopolítico. Entonces es algo que nos fortalece y que estamos seguros que va a seguir fortaleciendo a ambos países. En esto va a haber mucha coordinación con el empresariado mexicano. Por supuesto, primero pues nuestros hermanos, hermanas que viven en Estados Unidos y que siempre vamos a estar apoyándolos y atentos a ellos y a ellas, que son héroes y heroínas de la patria. Y también a los empresarios mexicanos y empresarios de Estados Unidos que tienen sus inversiones en México. Vamos a seguir trabajando de manera muy importante con ellos. En este caso no hay diferencias, al contrario, hay mucha unidad para fortalecer la economía nacional. Y en otros temas que son importantes para Estados Unidos y para México, pues vamos a mantener este diálogo de alto nivel. Es decir, los temas de migración, donde ayer lo dije, en México se ha disminuido la migración en la frontera norte en 75% de diciembre de 2023 a la fecha, de una forma humanitaria, y hay un plan para la migración. De igual manera, lo que tiene que ver con la entrada de drogas de México a Estados Unidos, la entrada de armas de Estados Unidos a México, es decir, los temas relacionados con tráfico de drogas, los temas relacionados con otros sectores fundamentales para el desarrollo de ambos países. Entonces va a haber diálogo, por eso digo que no hay motivo de preocupación, sino sencillamente pues en el momento en que ya sea oficial el triunfo, pues vamos a establecer comunicación y a tener buenas relaciones. Eso tranquilidad a los mercados, doctor. Tranquilidad a los mercados, tranquilidad a todos, y vamos a estar muy unidos en esto, porque aquí pues sí no hay diferencias. Habrá otras cosas en las que internamente hay diferencias, para eso es la democracia, pero en este caso hay mucha unidad, mucha fortaleza de la economía mexicana y tener muy claros toda la información de cómo es que nos complementamos en nuestra relación comercial. Y el segundo tema, energía, en dos vertientes. Por ahí comentaba la directora de CFE sobre el tema de los paneles fotovoltaicos en hogares. Por fortuna, por desgracia, como se quiera, por cuestiones de la vida, yo hace casi 25 años mi casa, en algún momento fue fotovoltaica 100%. Hubo un problemita ahí con el tema de cuando se hizo la reforma que estaba anteriormente, se hacía un contrato para poder inyectar energía a la red que te sobraba. Yo con mis paneles producía 600 watts.
tenía un conjunto de 8 baterías, eran de plomo, después fueron de lo que es de gel, hidrogel o algo así se llama, lo hace ver la directora. Pero el tema es el siguiente, es preguntarle si este plan, por aquí decía el compañero de Oaxaca, de un programa que se tiene para subsidio a hogares, si se contempla, como usted lo hizo en alguna medida a gran escala en la central de abastos, que incluso recibió un premio ese plan que tuvo ahí para poner paneles fotovoltaicos, si se contempla darle facilidades a la gente para que, no sé, su crédito Infonavit, que creo que hay una parte que se maneja como fondo verde o algo así, ella lo ha de saber la directora, si se contemplan facilidades para que la gente, aparte del apoyo estatal, por su cuenta podamos, me incluyo porque yo ya tengo ese sistema, podamos producir energía y también inyectarla a la red. Le digo que a mí me pusieron un medidor bidireccional que si yo consumía más energía de la que necesitaba, la red, bueno, la CFE me la vendía. Y si yo producía más energía, le inyectaba a la red, pero no había como una contraprestación. Es preguntarle si se contempla eso y en qué esquema se contempla, porque sí es importante para la gente que en dado caso producimos nuestra energía con paneles fotovoltaicos. Y la segunda, doctora, para ya dejarle con otra persona, sobre su plan de autos eléctricos. En México hay dos marcas 100% mexicanas. Una es Vemo, que es una que tiene unos carritos para taxis, y la otra es Sacua. Sacua es una empresa 100% poblana, mexicana, que incluso por ahí el gobernador Armenta, gobernador electo, ya maneja un carro eléctrico. Es preguntarle, ¿va a contemplar su auto eléctrico que usted va a impulsar, asociarse o pedirle alguna cuestión de asesoría a estas dos empresas mexicanas, o lo va a hacer individual, y con qué tecnológicos lo haría, con el Politécnico, con la UNAM? ¿Cómo lo haría, doctora? Muchas gracias. Sí, sobre el tema de paneles fotovoltaicos, hay dos opciones: generar electricidad cuando hay sol y almacenarla en baterías. Y entonces te queda almacenada para poderla utilizar en la noche. Eso evidentemente cuando tienes las baterías pues resulta más oneroso, porque hay que comprar los paneles y aparte las baterías. Eso pues tiene una generación solamente en el hogar o en el comercio. La otra opción es que tengas solamente los paneles, o bueno, puede ser mixta, ¿verdad? Pero que tengas los paneles, consumes cuando se genera, cuando hay sol, y después ya lo que no utilices, ¿qué haces con él? Entonces hay una opción que es inyectarlo a la red para que de ahí se suministre a otros usuarios. Para ello pues tienes un medidor que te descuenta lo que estás inyectando a la red del posible consumo que puedas tener de la red. Eso es lo que Lucelena explicó, que se va a permitir hasta 0.7 megawatts. ¿Por qué no es más? Pues porque toda la red eléctrica requiere cierta sostenibilidad, requiere garantías de operación técnicas. Entonces, si se inyecta más, pues estás inyectando a la red por todos lados y puede tener problemas incluso de voltaje. Entonces, por eso es hasta 0.7 megawatts. Antes era hasta 0.5, ahora estamos incrementando 0.2 megawatts. Para más, entonces sí requiere analizarse en la Comisión Federal de Electricidad para saber cuál es el respaldo para poder inyectar. Y ya si son mucho más, entonces requieren bancos de baterías que puedan almacenar electricidad y un, ¿qué es? Síncrono, ¿cómo se llama? Condensador síncrono se llama. Eso lo tiene, por ejemplo, la planta de electricidad fotovoltaica de Peñasco, de Puerto Peñasco en Sonora, que tienen estos dos equipos que permiten que la inyección a la red no genere tantas variaciones de voltaje. Entonces, por eso es tan importante la planeación y decir hasta dónde, y facilitar en el caso de aquellos que quieran conectarse. Y en particular vamos a tener un programa que incluye apoyos, en particular para el norte del país. En el norte del país, particularmente, Mexicali es la ciudad de más altas temperaturas. Ya ahí ya está subsidiada la tarifa, pero de todas maneras
los recibos que llegan son muy altos porque se consume mucha electricidad, porque se utiliza mucho aire acondicionado. En esos casos estamos ya definiendo el programa para apoyar incluso para que la gente instale su panel, disminuya su tarifa o lo que paga de electricidad y al mismo tiempo ayude al sistema eléctrico nacional. Entonces ese es el plan particular para paneles fotovoltaicos en viviendas. Sobre el vehículo eléctrico, justo ayer tuvimos reunión con la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Humanidades e Innovación. El vehículo se llama Olinia y se está trabajando con el TECNM, el Tecnológico Nacional de México, con el Politécnico Nacional, con otras instituciones de educación superior públicas y también con algunas empresas privadas. Pero la idea es que la patente de ese vehículo o de partes del vehículo pueda salir pues de las instituciones públicas, de tal manera que también tengan pues regalías de la propia patente que se desarrolla para el desarrollo de más tecnología. Y sí, hay empresas nacionales, algunas que tienen muchísimos años, que han desarrollado motores eléctricos y otras que ya tienen los vehículos eléctricos, aunque importan una parte muy importante particularmente de la electrónica. Entonces aquí lo que queremos es aumentar la producción nacional para el propio vehículo eléctrico, que es un vehículo compacto, pequeño, que no queremos que sea caro, porque entonces pues no va a tener accesibilidad a las familias en México. Acá. Ay, luego acá. Muy buenos días, presidenta Ramón Flores del Centinela Informa, de Humanoid y funcionarios que me acompañan. El día de ayer presentaron un plan de salud, pero yo le quiero preguntar si usted ya tuvo la oportunidad de ver un video muy fuerte que anda en las redes donde un joven golpea brutalmente a su exnovia y su amiga prácticamente la salva porque es el que somete al joven. ¿A qué voy con esto? Es que quiero preguntarle si su gobierno ya tiene un plan de salud mental, porque tenemos la primera generación de la guerra contra el narco, o sea, jóvenes que están cumpliendo 18 años del 2006, que nacieron en la generación de Calderón, de la guerra contra el narco. Entonces, preguntarle si su gobierno tiene algún plan para contener a estos jóvenes que vivieron la violencia y que hoy prácticamente pues están siendo abandonados en el plan de salud mental. Saber si van a implementar algo en las escuelas como bachillerato y las universidades que sean contenidos psicológicamente, presidente. Sí está contemplado. Yo creo que en este caso que mencionas, puede deberse a una apología de la violencia que lamentablemente se generó durante este periodo, o también a la violencia contra las mujeres, que también tiene otros orígenes. Entonces, en ambos casos hay un plan, es parte del plan de atención a las causas que ya vamos a presentar aquí. Incluye también la intervención en escuelas primarias particularmente, y también el plan de atención a violencia contra las mujeres, tanto educativo y de formación, como de cero impunidad frente a la violencia contra las mujeres. Entonces en ambos hay plan y ya lo presentaremos. Presidenta, hace 2 años también aquí presenté un caso del cártel inmobiliario frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, de una familia que está siendo despojada por las tías de un ministro. Esas tías del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo tienen entre 10 a 12 denuncias de despojo. A esta familia la apoyó la Consejería Jurídica del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en la transición de entrega hacia su gobierno, pues ya no las auxiliaron. El problema aquí es que el juez está retrase las audiencias, me imagino por órdenes del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, porque imagínense las tías de un ministro despojando a una familia de un terreno cuando no sé cuánto dinero gane el ministro
mensualmente y su familia son acaudalados. Entonces, Presidenta, saber si usted o su Consejería Jurídica podría seguir apoyando a esta familia para que no sean tan abusadas por este ministro que se llama Jorge Mario Pardo Rebolledo. Sí, le decimos a la consejera jurídica, a Ernestina. Ok, muchas gracias. Y ya por último, Presidenta, usted ha promovido la austeridad republicana como forma de vida y llama la atención que funcionarios afiliados a Morena no lo están respetando. El pasado 5 de octubre, el secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel Cibaja González, celebró su matrimonio con Ingrid Bolaños en una fastuosa boda para 500 personas que, según algunos medios de comunicación, se gastaron más de 5 millones de pesos en el evento que fue en la exclusiva Hacienda San Carlos Borromeo en Xochitepec, Morelos, con gastos soberbios como una pista de baile pintada a mano, decoración italiana, con arreglos florales de diseñador, cervezas personalizadas en un menú que supera los 8,000 pesos por persona. Daniel Cibaja fue diputado local, aprobó la reforma en materia de austeridad y dijo que nunca más un gobierno rico con pueblo pobre. Sin embargo, el costo de esta boda se calcula en 5 millones de pesos, equivalente a 4 años completos del salario de Cibaja. Presidenta, ¿de qué habla este tipo de eventos? ¿Sigue habiendo excesos y privilegios en el gobierno? ¿Sigue habiendo corrupción? ¿Qué llamado haría usted para que se entienda que este tipo de actos no mandan un buen mensaje a la ciudadanía? Y ahorita le voy a mandar el video a Paulina de las pruebas que tenemos de esta fastuosa boda. ¿Qué mensaje le mandaría pues a estos funcionarios, porque ya hay un segundo piso de la Cuarta Transformación? Bueno, no conozco en particular este caso, pero yo creo que es muy importante predicar con el ejemplo. Nosotros tenemos una gran responsabilidad como movimiento, como servidores públicos. Servidor público, servidora pública quiere decir servir al pueblo. Y servir al pueblo quiere decir también vivir en la justa medianía. Hay personas que tienen recursos, porque es distinto, creo yo, de dónde vienen estos recursos, que en todo caso hay personas que pueden tener recursos familiares, bien habidos, y también la otra parte pues es el dispendio, digamos. Entonces yo creo que hay que comportarnos siempre con el ejemplo, cuidando siempre nuestro... Nosotros no creemos en los privilegios y representamos un movimiento de transformación. Entonces es muy importante siempre predicar con el ejemplo. Pero bueno, vamos a ver en particular este caso. Gracias, Presidenta. Mariana Madrid, de Albavisión. Bueno, pues ayer, después del anuncio, bueno, como avanzaron las elecciones, pues el peso se depreció. Saber su opinión respecto a esto. ¿Piensa que puede ser algo normal, algo recurrente durante la administración de Trump? ¿Se tiene considerado algo pues para revertir esto o cree que solo fue pues, lo momentáneo del anuncio? Sí, he estado en estos días con subiendo y bajando en estos días, de acuerdo con los analistas, hablan que la mayor influencia es por la elección en los Estados Unidos, y por eso digo que no debe haber motivo para que tengamos preocupaciones. Va a haber una buena relación, yo estoy convencida de ello, y nuestra economía está muy sólida, está muy fuerte. Y bueno, ahí está siempre el Banco de México que toma sus propias decisiones frente a ello. Siguiendo con Estados Unidos, bueno, por experiencia ya hemos visto que no necesariamente todo lo que el candidato Trump dice en su campaña se cumple, pero de alguna forma su gobierno va a tener un acercamiento para sensibilizarlo, para a lo mejor mitigar algunas de estas pues extremas medidas que ha anunciado. ¿Cuáles serían los temas prioritarios para su gobierno, además de la migración que ya mencionó? Sí, lo que digo es que vamos a buscar esta comunicación en el momento que ya sea oficial el triunfo, y va a haber buena relación. Siempre hay sus características
con cada uno de los presidentes, pero yo estoy convencida que va a haber una buena relación. Gracias. Y cambiando de tema, pues saber su opinión sobre la terna que se va a discutir en el Senado para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Gracias. Pues es una decisión del Senado. Entiendo que hay 3 mujeres candidatas y pues el Senado de la República tiene que decidir. Es una decisión del Senado. ¿Qué? Buenos días a todos. Camila Ayala del CIO. Presidenta, con este proyecto de energía, con este Plan Nacional de Energía que presentan, ¿estarían confirmando entonces que durante el sexenio van a seguir los organismos reguladores de energía como la CRE? Pues se había presentado esta reforma para eliminar los órganos autónomos y se había señalado que la CRE pasaría a la Secretaría de Energía, pero ¿cómo sería el funcionamiento? Con independencia técnica, es decir, son decisiones técnicas que están en el marco del Plan Nacional de Energía, pero el programa de la reforma de autónomos va, igual que COFESE que mencioné ayer, que tienen que tener su independencia técnica. Esa es parte de lo que creemos y además que está en el tratado. Entonces, en la CRE no menciona nada, ¿no? Ni siquiera del tratado. Entonces, necesitamos recuperar la capacidad de planeación y de fortaleza de nuestras empresas públicas. Eso lo he defendido toda mi vida y no es la excepción ahora que soy presidenta. Y por eso tiene que quedar muy claro cómo es, cómo va a crecer CFE, cuál es su manera de financiamiento, claro, sin cargar deudas al pueblo de México. Y por otro lado, ¿cuál es la característica de la inversión privada? Pero se confirma que México va a tener sus órganos reguladores, entonces, energéticos. No como ahora. Es parte de lo que se va a presentar en estas leyes secundarias. Presidenta, también preguntarle si están contemplando un aumento presupuestario para la CFE, cómo quedaría en materia de montos. Mencionaban la austeridad en este plan, pero también este proyecto de inversión para las líneas de transmisión. CFE ha generado o ha desarrollado una serie de esquemas de inversión muy sólidos y muy transparentes y se van a seguir utilizando parte de estos esquemas de financiamiento. Entonces, CFE en realidad hoy lo que el gobierno federal le da a CFE es lo que tiene que ver con los subsidios de la tarifa eléctrica. Esencialmente ese es lo que aporta el gobierno federal a la Comisión Federal de Electricidad. Pero CFE es una empresa muy sólida, eficiente y vamos a hacerla todavía más. Este esquema que se generó de dividir en tantas subsidiarias, filiales, ha generado muchos problemas internos dentro de la CFE. Por eso vamos a hacer un nuevo planteamiento en estas leyes secundarias. Y de monto presupuestario para 2025. Ya lo vamos a presentar. Presidenta, también consultarle, ¿tendrán algún objetivo de que pues los apagones disminuyan para el siguiente año, también para la época de calor? ¿Estarían pues manejando alguna meta? Vimos que a lo largo del sexenio, pues por ejemplo en las temporadas de calor se registraban pues interrupciones, ¿no? Que afectaban igual a pues a empresas de manufacturas, acereras. ¿Quieres comentar algo, Emilia? ¿Ya cómo están trabajando su programa de mantenimiento? Al respecto, me voy a permitir comentarles, el plan de expansión precisamente contempla los requerimientos que se tienen detectados tanto para crecimiento como los actuales. Mucho tiene que ver con el reforzamiento de las redes de transmisión, como lo planteamos ahí, y todo ello para precisamente en un plan preventivo y atenderlo está contemplado en el plan de expansión. Gracias. Acá. Buenos días, Presidenta. Armando Jefferson del diario 24 Horas. Pues cambiando un poco de tema, pues ayer se llevó en la Corte la discusión de la reforma del Poder Judicial. Pues hubo sorpresas. El ministro Pérez Dayán pues rompió con este bloque de los 8 ministros y pues el presidente nacional del PRI pues ya acusó que el rompimiento de este ministro se debía a que pues enfrenta
denuncias por acoso sexual. Preguntarle pues si este balance que tendría o la participación de este ministro. Ayer fue interesante cómo se desenvolvió la discusión en la Corte. Actualmente la Corte tiene 11 ministras y ministros. Para que se hubiera reconocido la inconstitucionalidad que era parte del proyecto del ministro Carranca, ¿o cómo es? Juan Luis González Alcántara y Carranca. Sí. Se requería que votaran 8. Así está establecido. Hoy que lo conforman 11. La reforma que se aprobó, que ya es parte de la Constitución establece que ahora que se elijan los nuevos ministros y ministras, van a ser 9, es decir, se reduce en 2. Entonces, en el primer caso, en la votación, se requerían 4 votos para que no avanzara la inconstitucionalidad. Entonces se necesitaban 8 votos, necesitaban 4 votos en contra. Entonces, ¿quién votó en contra? Pues fueron la ministra Yasmín Esquivel, la ministra Loreta Ortiz, la ministra Lenia Batres y también el ministro Alberto Pérez Dayán. Y yo los invito a que escuchen la intervención del ministro Pérez Dayán. Las otras 3 ministras también hacen intervenciones muy importantes. Pero el ministro Pérez Dayán lo que dice es: no estoy de acuerdo con la reforma, pero eso no quiere decir que mi opinión personal implique que pueda ser aceptado un proyecto de inconstitucionalidad, porque pues ya está en la Constitución. Él incluso dice que hay otros casos donde él votó así. Entonces hay una coherencia en la votación del ministro. Y por eso digo que podemos tener diferencias con el ministro, pero en este caso imperó la razón, imperó la Constitución, imperó el Estado de Derecho, imperó la ley, porque las ministras y los ministros también están regidos por la Constitución. Entonces hay que escuchar su posición, y miren que me imagino que ha de haber tenido toda clase de presiones del otro lado para no votar como decidió su votación, pero fue una decisión individual y es de reconocerse, porque podemos tener diferencias con el ministro, pero en este caso es nítida su presentación. Y si ya lo hice antes, ¿por qué ahora voy a estar en contra? Eso no quiere decir que esté de acuerdo con la reforma, pero como ministro no puedo aceptar que se declare inconstitucional algo que no esté en el marco de la Corte. Entonces, son 4 votos. Entonces ahí pues ya se declaraba que no procedía el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. También, Entonces, la ministra presidenta dice: no son 8 votos los que se necesitan, son 6, porque a la nueva Constitución o la nueva redacción de la Constitución que ellos están impugnando dice que 6. Bueno, pero son 6 cuando son 9 ministros, no 6 cuando son 11. Vieja hija de la O chica. sea, era darle una vuelta así, pero Perra hija de su pinche madre, esa vieja piña. constitucional.
Lo que tiene Y de ahí, mendiga lo tiene de otros fea. dos ministros dicen, a ver, o sea, no podemos hacer eso. Que fueron el ministro Luis María Aguilar y el ministro Pardo, que también no estamos de acuerdo con ellos en muchísimas cosas, pero finalmente dicen, a ver, no, esto no puede ser. Por eso digo que imperó la razón. Vieja comodina, o sea, acomodándose con algo que no Triunfa el pueblo quiere y de que no México. pasa. Oh, Y my la God. Constitución y el Estado de Derecho. No puede ser. Pero también impera la razón frente a la sinrazón, Hijo, la cordura lo frente a que la es la locura. ambición al dinero, hombre. La ambición de tener Entonces, un montón de familiares en el Poder también, Judicial. aunque no se esté de acuerdo en Hijos muchas de- cosas, también hay que reconocer cuando toman una posición que tiene que ver con la investidura de la Corte.